Vamos a ir a nuestras Biblias, al libro de Hechos, el libro de los Hechos, capítulo número 1. El día de hoy, hermanos, vamos a iniciar una serie de estudios acerca del libro de los Hechos. ¿A quién le gusta ver películas en series? Bueno, si a usted le gustan las películas en series, el libro de los Hechos, hermano, es mejor que cualquier película. Te lo aseguro. Si lo leemos y hacemos este estudio como lo queremos hacer capítulo por capítulo, vamos a tener una tremenda historia y vamos a disfrutar mucho este estudio acerca del libro de los Hechos. Comenzamos este libro y si vamos al capítulo 1, según las Sociedades Bíblicas Unidas, le han colocado como los Hechos de los Apóstoles y más conocido o más comúnmente conocido como el libro de los Hechos. Pero en este libro, hermano, cuando ya vamos a estudiar desde el capítulo 1 en adelante, vamos a ver los eventos posteriores a la vida del Señor Jesucristo. Sabemos que, ¿verdad?, la Biblia es cristocéntrica. El centro de la Biblia es el Señor Jesucristo. Cada libro en la palabra de Dios muestra al Señor Jesucristo de una forma diferente. En este libro de los Hechos vamos a analizar la vida del Señor Jesucristo, o narra los eventos posteriores a la vida del Señor Jesucristo, y comienza desde la ascensión de nuestro Señor. A partir de allí comienza la historia de lo que es la iglesia en el primer siglo. Bueno, tenemos aquí en nuestra mano tenemos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que nos trata acerca de la historia de la vida, la muerte, la resurrección de nuestro Señor. Pero en el libro de los Hechos vamos a ver lo que es la continuidad a la obra del Señor, lo que es la continuidad a la iglesia del Señor, los eventos de la iglesia en el primer siglo. Entonces, el libro de los Hechos es un libro histórico. Y vamos a estar analizando estos eventos históricos en la importancia que tienen para la historia de la iglesia. El libro de los Hechos, mejor le quedaba el título de los Hechos de los primeros cristianos, porque de eso trata el libro, de mostrarnos, relatarnos cómo fue la vida de los primeros cristianos. Y una de las cosas que nosotros debemos ver con preocupación, ¿verdad?, como cristianos ahora, si Cristo no viene antes, ¿verdad?, si el Señor no viene antes, cada uno de nosotros debe proporcionarle a la generación que viene, debe proporcionarle un buen ejemplo, dejarle el testigo a la generación que viene detrás de nosotros. Si el Señor no viene antes, esperemos que esta iglesia sea la iglesia de nuestros nietos y de nuestros bisnietos, si usted y yo estamos en la presencia del Señor, que esta iglesia pueda permanecer. Sabemos a través de la historia que hay iglesias que tienen más de 80 años. De hecho, nuestra iglesia en Vista Alegre tiene aproximadamente unos 45 años que fue fundada. Imagínense, 45 años, fundada por el pastor Musgrave, el cual con sus manos hizo las bancas donde usted está sentado. Y él, a su vez, su iglesia de Estados Unidos tenía cierta cantidad de años de fundada, es decir, que sí se puede tener una iglesia que pueda permanecer a través de los años, pero todo esto va a ser posible si nosotros le dejamos una buena herencia espiritual a nuestros hijos. Tenemos que enseñarles doctrina a nuestros hijos. El libro de los Hechos trata sobre la historia de los primeros cristianos y sabemos que tuvieron un impacto porque usted y yo estamos acá el día de hoy. Y si queremos que nuestra iglesia, mi querido hermano, tenga un impacto a través de nuestros hijos, nuestros nietos, tenemos que enseñarle a nuestros hijos doctrinas. Tenemos que enseñarle Biblia a nuestros hijos. Por eso es que hemos tratado en los últimos años, ahí en la carpa, mientras que usted está acá y sus hijos están allá afuera,
Hemos tratado de enseñarle no solamente las historias bíblicas, a los niños en la carpa se les ha enseñado escatología, distintiva bautista, se les ha enseñado doctrina, el por qué nosotros creemos en el Espíritu Santo. Toda esta doctrina que debe ser básica para nosotros, es importante enseñarle a nuestros hijos, porque hermano, como pastor yo quiero que esta iglesia tenga una buena base para cuando todos nosotros no estemos, siga marchando en el nombre del Señor. Y que nuestros hijos y nuestros nietos, si Cristo no viene antes, pueda tener un buen ejemplo. El libro de los Hechos era la prueba para lo que es la iglesia, porque ya no estaba el Señor Jesús, ahora estaban los apóstoles, estaban aquellos que vieron de primera mano los hechos del Señor, y se añadieron otros más a la historia que conocemos de la iglesia primitiva o los primeros cristianos. El libro de los Hechos le cabe más el nombre de los hechos de los primeros cristianos. Y es importante estudiarlo porque de allí es donde viene la historia de nuestra iglesia. Es importante también señalar, hermano, como introducción del libro de los Hechos, que el libro de los Hechos no es un libro doctrinal únicamente. El libro de los Hechos es un libro histórico. De hecho, cuando dividimos la Biblia en secciones, estudiamos que los evangelios, ¿verdad?, lo resumen los 4 primeros libros. El libro de los Hechos es el libro de historia del Nuevo Testamento, y no podemos tomarlo como un libro únicamente doctrinal, sino es un libro histórico. No significa que en el libro de los Hechos no haya doctrina. En el libro de los Hechos hay doctrina, porque toda la palabra de Dios es útil, y de toda la palabra de Dios encontramos esas doctrinas que significan enseñanza de nuestro Señor. Pero les digo esto, hermano, enseñarle que pueda tomarlo en cuenta, porque hay muchas religiones y sectas que toman del libro de los Hechos su única regla de fe y práctica, y es un error, porque el libro de los Hechos se convierte en ese libro de historia, pero la doctrina de la iglesia, nuestro grueso doctrinal, lo encontramos principalmente en las epístolas que fueron escritas posteriormente. No significa que en el libro de los Hechos no haya doctrina, por supuesto que hay doctrina, y es como el modelo que nosotros tenemos para poder aplicar algunos principios en la iglesia del día de hoy. Los evangelios que vemos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, tratan de la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El libro de los Hechos trata la manifestación de Cristo en la vida de los cristianos. ¿Está conmigo, verdad? El libro de los Hechos es esa vida de Cristo manifestada ahora en la gente. Recuerde que dice ahí en el libro de los Hechos que se le llamó cristianos por primera vez, dice, y la palabra cristiano significa pequeño Cristo, y vemos que ahí se manifiesta la vida de Cristo en lo que son los primeros cristianos, así como debe manifestarse también en nuestra vida. Porque un cristiano debe manifestar la vida del Señor, debe manifestar esa doctrina del Señor. Entonces, el libro de los Hechos, hermanos, lo podemos resumir como la manifestación de la vida de Cristo en los primeros cristianos. Número 1 es la manifestación de Él en los primeros cristianos. Y número 2, cómo se propaga el Evangelio a través de todos los siglos por la iglesia que comienza, o la iglesia que está ahí en el libro de los Hechos. Por eso es que no solamente es como Cristo se manifiesta, sino también en la expansión del Evangelio. Cómo lo llega el Evangelio a través de la predicación. Vamos a estudiar paso por paso la vida de la iglesia en Jerusalén, la iglesia en Antioquía. Vamos a analizar la vida de los apóstoles y de alguien especial que gracias al apóstol Pablo se logra expandir el Evangelio a otras latitudes, a otros continentes. Por eso es que el libro de los Hechos se conoce como también la expansión del Evangelio. Cómo fue predicada la palabra del Señor a lo largo del territorio conocido en esa época. Gracias a la iglesia que trabajó en el libro de los Hechos, gracias a los apóstoles, nosotros estamos el día de hoy aquí. Tenemos la Biblia, tenemos su escrito, tenemos una herencia. Es por eso que es importante el estudio de este libro. Entonces, el libro de los evangelios tratan la vida de Cristo. El libro de los Hechos trata esa vida manifestada en los primeros cristianos.
Y el libro de Apocalipsis nos muestra una visión o un panorama de los últimos tiempos, y nos muestra el destino de la iglesia y el destino de los inconversos en el plan divino de Dios a través de los siglos. Entonces, el libro de los Hechos, hermano, no culmina en el capítulo 28, no se acaba la historia. Ahí no acaba la historia de la iglesia. Ahí acaba el libro de los Hechos, pero no acaba la historia de la iglesia, porque la historia de la iglesia continúa escribiéndose a través de las epístolas. ¿Está conmigo, verdad? A través de las epístolas siguió y se continuó la predicación, y es por eso que ahí no termina la historia de la iglesia. Le voy a pedir si puede ir conmigo antes de comenzar a leer ahí el capítulo 1 de los Hechos. Acompáñenme al libro de Efesios capítulo 2. El libro de Efesios capítulo 2, versículo número 19. Efesios capítulo número 2, versículo número 19. Cuando lo tenga, hermano, puede decir un fuerte amén. ¿Ok? El libro de Efesios capítulo 2, versículo 19 dice así: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros ¿de qué, mi hermano? De la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién, mi hermano? Jesucristo mismo. Bueno, primero nos muestra aquí el apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia en Efeso. Dice: tranquilos, ya no son solamente extranjeros, no son solamente impíos, ahora son cristianos, son hijos del Señor, ya no soy extranjero ni advenedizo, son conciudadanos de los santos y miembros de la familia ¿de quién? De Dios. Entonces, es importante, hermano, entender lo de la familia de Dios, porque usted y yo tenemos hermanos en Cristo en Perú. Tenemos hermanos en Cristo en Ecuador, en Estados Unidos, en África. La familia de Dios es grande, ¿amén o no? Grande. Y un día esa familia va a estar reunida en la presencia del Señor. Es importante tener la diferencia entre la familia de Dios y lo que es la iglesia. Por eso el Señor nos exhorta o nos enseña en su palabra que nosotros venimos a ser miembros de la iglesia, miembros de una iglesia en particular. Y si usted está aquí en esta iglesia y hizo vida en esta iglesia, el Señor le trajo a esta iglesia. No está aquí por casualidad, está aquí porque Dios le trajo. Es la voluntad de Dios que usted esté en esta familia acá, la familia de la espada. Amén, hermano. La mejor iglesia en Vargas. Si usted está aquí, si nos está visitando por primera vez, no se vaya para otra, quédese aquí, ¿verdad? Pero tenemos una familia de Dios que son todos nuestros hermanos en Cristo a través de todo el mundo. Esa familia un día estará reunida y estaremos en la presencia del Señor. Miren el versículo número 20, nos dice: edificados sobre el fundamento de ¿quiénes, mi hermano? De los apóstoles y profetas. Cuando habla acá, hermano, que estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles, es porque el Señor, cuando el Señor asciende al cielo, cuando el Señor deja terrenalmente acá el mundo, Él dice que les iba a dejar a otro ¿qué? Consolador. Sabemos que la palabra consolador viene del griego parakletos, que significa otro en lugar de. Y analizando esa palabra, es otro de la misma sustancia de. Es por eso que el Señor nos dejó al Espíritu Santo, y es como si Él mismo estuviera en nosotros. Y el Señor dejó acá a su Espíritu Santo y utilizó a los apóstoles. Y vemos que el Señor los utilizó de una manera especial para poder manifestar su revelación, para poder manifestar su poder. Y vemos cómo el Señor los utilizó a lo largo del libro de los Hechos, a lo largo de todas las epístolas. Y cuando decimos que nosotros estamos bajo el fundamento de los apóstoles, estamos hablando que tenemos el fundamento de la palabra del Señor. El día de hoy muchos utilizan este versículo para decir que estamos bajo el fundamento de los apóstoles, de que tenemos que hacer milagros apostólicos, que tenemos que hacer sanaciones y todo lo demás.
Pero realmente el Señor se estaba refiriendo acá, mi querido hermano, era a lo que es la revelación dada a cada uno de ellos. Por eso dice que somos edificados bajo el fundamento de los apóstoles y profetas. Pero ¿quién es la piedra angular según el versículo 20? El Señor Jesucristo. Dice que es la piedra angular, que es la piedra de inicio donde se construye el edificio. Y miren el versículo 21, dice: en quien todo el edificio bien coordinado va, ¿qué, mi hermano? Creciendo para ser un templo santo en el Señor. Vemos que el Señor puso la piedra angular, que es Jesucristo. Por eso nosotros decimos que Cristo es el centro de nuestra vida. Amén o no. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? Él es el centro. La Biblia es cristocéntrica. Luego, cuando Él se asienta, el Señor deja como fundamento a los apóstoles. Por eso es que el día de hoy, hermano, no hay apóstoles. ¿Está conmigo, mi hermano? No, ya los apóstoles tenían un número específico, una función específica, como ya lo hemos visto anteriormente. Y vemos acá que utilizó el fundamento de los apóstoles. Luego del fundamento de los apóstoles dice que el edificio va creciendo, y es lo que estamos haciendo nosotros el día de hoy. Estamos creciendo para el Señor. Es por eso que cuando nosotros hablamos acá del fundamento de los apóstoles, está hablando acerca de la revelación dada a ellos. Y cuando hablamos de la revelación dada a los apóstoles, estamos hablando de la palabra del Señor. Por eso es importantísimo entender la función que tenían los apóstoles en ese inicio de la historia cristiana. Por eso es que el libro de los Hechos vamos a ver relatado allá a lo que es la vida también de los apóstoles. Entonces vemos ahí, hermano, estudiando en el libro de los Hechos. Vamos a ir al capítulo 1, por favor, de los Hechos. Vamos a ver hoy, hasta donde nos alcance el tiempo, esta introducción. Y vamos a leer en el capítulo 1, versículo 1 del libro de los Hechos. ¿Está conmigo ahí, verdad? Dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Así comienza el libro de los Hechos. Esta epístola fue escrita a Teófilo, y ya vamos a ver quién es Teófilo. Pero el libro de los Hechos, su escritor fue Lucas. ¿Ok? Lucas escribió otro libro aparte del libro de los Hechos. ¿Cuál fue? Profundo, nada más estaba viendo si estaba concentrado. Lucas pertenecía a los 12 apóstoles, ¿amén o no? No. Ahí está, ¿viste? Estamos raspados. Lucas no era parte de los 12 apóstoles, ¿ok? Lucas fue un cristiano, ¿verdad?, que vino a los pies del Señor, posiblemente en la predicación del apóstol Pablo, y él lo que hace es indagar y resumir en el Evangelio de Lucas, y ya vamos a ver más adelante un versículo donde él inquiere allí muy detalladamente de la vida de Jesús. Y ahora en el libro de los Hechos él está armando toda la historia de los primeros cristianos después de la ascensión del Señor Jesucristo. El libro de los Hechos fue escrito por Lucas, y él fue en muchos de estos eventos que vemos señalados acá. Él fue parte de la historia. Él vio parte de muchas de las cosas que escribió. Él estuvo allí y presenció cada una de estas cosas, y él lo que hace es recopilar la información y la arma en lo que es el libro de los Hechos. Pero vemos que Lucas, hermano, es el escritor de este libro. Y la palabra Lucas es el diminutivo de Lucio o de Lucanos, tal vez pueblo del sur de Italia. Lucas se conoce como el médico amado, y le voy a pedir si puede ir conmigo rápidamente a Colosenses capítulo 4, versículo número 14.
Colosenses capítulo 4, versículo número 14. Cuando lo tenga, puede decir un fuerte amén para saber si llegó. Ok, Colosenses capítulo 4, versículo 14. ¿Está conmigo ahí, mi hermano? Dice, os saluda Lucas, el médico ¿qué? Amado. Ok, y demás. Entonces vemos que Lucas tiene este título, el médico amado, ¿verdad? Lucas tenía de profesión médico, era un médico de profesión. Y quiero hacer un paréntesis aquí, mi querido hermano, después lo vamos a ver más detalladamente. Por allí hay una corriente de iglesias donde enseñan que es pecado ir al médico, ¿okay? Que si un cristiano tiene a Cristo en su corazón y está enfermo y está necesitando de medicina, si va a un médico es por falta de fe. Y entonces hay una gran cantidad de personas que están enfermándose y muriéndose porque no están yendo a la medicina. Déjeme decirle que Dios utiliza a médicos cristianos también. ¿Okay? Entonces, el decir que ir a un médico es falta de fe es ir en contra también de la palabra del Señor, porque vemos allí como Pablo tenía su médico personal, que era ¿quién? Lucas. ¿Ok? Claro, Dios puede obrar de una manera milagrosa sin necesidad de la medicina, pero también Dios utiliza también lo que tiene creado para poder ser de bendición. Así que si usted está enfermo y necesita medicina, vaya al médico, ¿verdad? Confiando en el Señor que Dios va a utilizar a ese médico. Vemos que Lucas era conocido como el médico amado y era el médico, ¿verdad?, de esa cantidad de cristianos que estaban predicando la palabra del Señor. Y dígame si no es una bendición llevar un médico a unos viajes misioneros. En un campamento no se lleva a una enfermera, se lleva a su enfermera. Ahora imagínense un viaje misionero donde lo apedreaban, lo arrastraban, le caían a puñetazos. Era importante tener un médico, ¿verdad? Y Lucas se conoce como el médico amado. Pero Lucas, hablando también de Lucas, se supone que Lucas era gentil, así como usted y yo, ¿verdad? Gentiles redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nosotros, según, ¿verdad? Fuimos salvos, y al ser salvos entramos al grupo de los cristianos. La Biblia me habla de tres grandes grupos: los judíos, los cristianos y los gentiles. Esos tres, no hay otro. ¿Okay? Si usted tiene a Cristo en su corazón, usted pasó de ser gentil a cristiano. Amén. Si usted es cristiano y aceptó a Cristo, no va a ser judío. Tan sencillamente eso, ¿verdad? Judíos son aquellos que tienen descendencia, linaje del pueblo de Israel. Pero vemos el día de hoy muchos que dicen que son judíos y nacieron en el seguro social. Tan sencillamente está desenfocado al grupo que está. Además, después el Señor dice que en Cristo no hay ni judío, ni griego, ni varón, ni mujer, ni bárbaro, ni decir, porque todos somos uno en el Señor. ¿Okay? Entonces es importante también entender esto. Pero Lucas era gentil y único escritor no judío de entre los autores del Nuevo Testamento. ¿Okay? Y ahí hay un debate tremendo, ¿verdad? Porque dice la palabra, dice que Dios le confió su palabra al pueblo de Israel. Pero, Lucas era de origen gentil, y tan sencillamente Dios lo utilizó para escribir ¿cuántos libros de la Biblia, hermano? 2. Pero es que la misma palabra de Dios dice que en Cristo no hay ni judío ni romano, porque somos uno en el Señor. Hay judíos el día de hoy que rechazan a Cristo, son judíos, pero si hay un judío que acepta a Cristo, es cristiano delante del Señor. Entonces, vemos que era el único no judío escritor de 2 libros del Nuevo Testamento, porque Pablo lo distingue como el grupo de los de la circuncisión. Entonces, si me puede acompañar por favor al libro de Colosenses capítulo 4, Colosenses, al que estábamos leyendo ahorita, Colosenses capítulo 4, vamos a leer el versículo número 11. Cuando lo tenga puede decir un fuerte amén. Colosenses 4, pero vamos a leer el versículo número 11. ¿Ok? Está conmigo ahí, ¿verdad? Dice: y Jesús, llamado justo, que son los únicos
de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí consuelo. Ahora mira el versículo 12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos, completos en todo lo que Dios quiere, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado. ¿Y quién más, hermano? Saludad a los hermanos que están en el Odisea, y comienza a nombrar a todos estos hermanos que fueron salvos en la predicación, aquellos que no son de la circuncisión, es decir, que eran gentiles, ahora, ¿verdad?, pasan a ser de la familia del Señor. Entonces, el libro de los Hechos es un libro histórico, escrito ¿por quién, hermano? Por Lucas. Y el libro de los Hechos es la manifestación de la vida de Cristo en la vida de los primeros cristianos. Y número 2, el libro de los Hechos es la expansión también de la predicación a lo largo de todo el territorio. Por ahora el Señor estaba armando su iglesia, pero les dio una labor, les dio una responsabilidad, que fueran a predicar el evangelio a toda criatura. Pero vemos que la iglesia se quedó estancada, y como se quedó estancada, el Señor tuvo que enviar una persecución tremenda para que fueran a hacer la labor que necesitaban hacer. Hermano, esa labor de me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra todavía está vigente en el día de hoy. Está vigente para nosotros. El Señor no quiere, hermano, iglesias que estén sentadas en una banca. El Señor no quiere que la iglesia se acostumbre a solamente estar sentado sin llevar el evangelio a otro. Y tenemos nosotros como iglesia la espada de Macuto, la espada de Vargas. Estamos llamados como parte de la iglesia del Señor a seguir cumpliendo este mandato de predicar el evangelio a toda criatura. Es decir, que el mandato de ser ganadores de almas continúa vigente para cada uno de nosotros. Y tenemos que tener cuidado, hermano, porque si hay una iglesia que no predica la palabra de Dios, Dios la va a hacer predicar. Dios va a hacerla predicar de alguna u otra forma. Es por eso que es mejor obedecer a Dios cuando estamos en las buenas, o tener que ir a predicar cuando el Señor nos mande persecución a nosotros. Necesitamos entender que tenemos que regresar de nuevo a ser una iglesia que gane almas, que predique, que volvamos a ir a las calles, a las plazas, a los hospitales, que volvamos a subir los cerros, a tocar puerta por puerta el mensaje que Dios le dio a la primera iglesia. Y ese mandato continúa para nosotros, pero este año pasado, hermano, esa estaca de nuestra vida, de nuestra carpa, de nuestra tienda, la aflojamos. Y es por eso que a través de la historia vemos el corazón de Dios para la iglesia, es que la iglesia vaya, hermano, vaya a predicar del evangelio, y como dice allí, que las puertas del Hades no puedan contener allí la fuerza de la iglesia. Es decir, es la iglesia que tiene que ser proactiva, no receptiva solamente. Es importante ver cómo Dios le dio este mandato a la primera iglesia, y no es casualidad que comenzamos con el libro de los Hechos, porque este año, hermanos, vamos a hacer algunas cosas que nos van a retomar de nuevo a las primeras sendas, a predicar la palabra de Dios en nuestro estado, a volver a hacer impacto acá en el estado Vargas, a volver a las rutas, a volver a ser un ganador de almas. ¿Está conmigo, mi hermano? Entonces, mejor libro para inspirarnos en este año, porque vuelvo y repito, siento, ¿verdad?, sin volverme muy carismático, pero yo estoy sintiendo que hay un buen ánimo en nosotros. La iglesia tiene otro espíritu. Vamos a aprovechar ese switch de diciembre, enero. Vamos a pedirle a Fonseca que pegue los cables para que esa electricidad se mantenga hasta el otro diciembre. ¿Sabes que a veces están dos cables pegados? Eso, bueno, cuando pasamos el switch nos pegamos ahí, que eso permanezca hasta diciembre de este año.
y continuemos con este mismo ánimo que tenemos de poder llevar la palabra del Señor. Entonces, vemos acerca del libro de los Hechos, escrito por Lucas, ¿verdad? Un gentil que conoció del Señor Jesucristo. La fecha y el lugar de su conversión, hermano, no es no es segura, no se tiene una fecha exacta de su conversión, pero tal vez él fue salvo en uno de los viajes de Pablo. Y en el libro de los Hechos, si quiere acompáñeme rápidamente al Hechos capítulo 16, versículo 10. Hechos capítulo 16, versículo número 10. Ok, cuando está ahí conmigo, ¿verdad? Dice Hechos capítulo 16, versículo 10, dice: cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. Y fíjense, quería mostrarle acá, porque el escritor utiliza, cuando él vio la visión, enseguida procuramos. ¿Qué nos enseña esto ahí, hermano? Que él estaba ahí. Él estaba ahí. Entonces Lucas estaba presente en cada uno de estos, en la mayoría de estos importantes eventos que nos muestra en el libro de los Hechos, lo cual indica que Lucas se juntó con Pablo en Troas. Si vemos el capítulo número 16, él se juntó con Pablo en Troas y lo acompañó hasta Filipos. Es decir, que Pablo tuvo una perspectiva fidedigna de los hechos de los apóstoles. Él estaba ahí presente, él estuvo presente en la mayoría de los casos, y lo que hizo fue retomar y compilar todas estas cosas. En Colosenses y en Filemón, si quieres vamos a ir un momentico a Filemón. Filemón está en la Biblia, hermano. ¿Sabe dónde está Filemón? ¿Dónde está Filemón? Antes de Hebreo, ¿verdad? Filemón, versículo 24. Filemón, versículo 24. Ahí mismo también Pablo les enseña y dice: Marco, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Estos versículos nos enseñan que Lucas continuó colaborando con el apóstol después de su primer encarcelamiento. Lucas estuvo en el primer encarcelamiento de Pablo. En segunda de Timoteo, por cuestión del tiempo no vamos allá, pero en su segundo encarcelamiento también dice el apóstol Pablo, dice: solo Lucas está conmigo. Es decir, al hablar del libro de los Hechos, estamos hablando de su escritor. Su presencia en cada uno de estos eventos le da legitimidad al libro que estamos nosotros estudiando. Por eso es que Lucas se conoce como ese compilador de las escrituras y del libro de los Hechos, y tiene también esa facultad moral para poder escribir, y siendo él un principal testigo de lo que se estaba viendo. También hablando de Lucas, hablamos de su estilo literario. Nos enseña su preparación, y también fue una persona que fue preparada, fue un gran estadista, y es importante entender su preparación que él tuvo a la hora de poder escribir. Lo vemos reflejado en cada uno de sus escritos a través de su estilo literario. Entonces vemos que Lucas fue un testigo ocular de allí, de lo que es la historia del libro de los Hechos. Vamos a ir un momentito, ya para ir finalizando para esta primera introducción. Vamos a ir al libro de Lucas, un momentito. Lucas capítulo 1, por favor. Lucas capítulo número 1. Y todavía nos falta hablar de Teófilo. La semana que viene vamos a hablar un poquito de Teófilo, pero no nos va a dar el tiempo. Recuerde que el libro de los Hechos fue escrito, esta carta, para este hombre llamado Teófilo. Ahora miren Lucas capítulo 1, está conmigo ahí, ¿verdad? Dice en la dedicatoria: ¿a quién? A Teófilo. Entonces fíjense, dice lo que dice Lucas: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido como ciertísimas, tal como nos los enseñaron los que desde el principio que lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber ¿qué? ¿Con qué? Con
con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido ¿qué? Entonces, Lucas, hermano, lo que es la historia del Evangelio de Lucas, él se encargó, como dice allí, investigarlo con diligencia, cada uno de los eventos. Ahora, hermano, entendemos que hay una promesa de Dios que es la preservación de su palabra. ¿Amén o no? Preservación de su palabra. Dios estaba guiando a este hombre. A todo lo que él escribió fue guiado por el Señor, porque dice la Escritura que el Espíritu Santo le iba a recordar y le iba a mostrar las cosas y ponerlas allí en orden. Y vemos cómo Lucas organizó todo lo que es el Evangelio para dársela a Teófilo, que vamos a ver la semana que viene quién era. Pero en el libro de los Hechos, él también ordena la historia del libro de los Hechos, pero en esta oportunidad, en el libro de los Hechos, era un testigo ocular. ¿Ok? Era un testigo ocular de todas estas cosas. Por eso es que el estilo literario que él utiliza también nos da a nosotros la referencia de cómo estaba allí preparado. Se dice que Lucas tenía un contacto íntimo por muchos años con Pablo, con Felipe, con Timoteo, con Silas, con Marcos, con Bernabé y Santiago. Lucas estuvo en Jerusalén y Cesarea por mucho tiempo, lo que le dio la oportunidad de conseguir la información para compilar todo lo que tenemos el día de hoy en estos dos libros. O sea, la mayoría de los eruditos imparciales de la antigüedad reconocen a Lucas como el escritor del libro de los Hechos y su impacto hasta el día de hoy. Según la tradición posterior, se muestra que Lucas trabajó en Acaya después de la muerte de Pablo y murió en Bitinia a los 74 años. Según la historia, Lucas murió a los 74 años y no se conoce que se casó y murió sin haber contraído matrimonio. ¿Ok? Entonces, eso es lo que la historia, sabemos que la mayoría de la muerte de los apóstoles no la encontramos en esta primera historia dada a ellos, que es el libro de los Hechos. Pero ¿se acuerdan cuando estudiamos la historia de la iglesia? ¿Se acuerdan? Estudiamos desde el siglo 2 al 3, desde el año 100 al año 200. Ya en el año 100 al 200 ya los apóstoles no existían. Ahora eran otros cristianos, había unos grandes pensadores, grandes escritores como Tertuliano, como toda esta gente que fueron, ellos continuaron la labor dada a los apóstoles que ya habían fallecido. Y hasta el día de hoy que se ha ido pasando, como quien dice, allí el testigo. Entonces, para la semana que viene, hermanos, vamos a estar hablando un poco acerca de Teófilo, que es el receptor de lo que es el libro de los Hechos, y vamos a empezar a analizar cada uno de los eventos de esta continuidad de la iglesia que el Señor le dio allí a Lucas. ¿Está conmigo, verdad? Entonces la semana que viene vamos a continuar. Entonces, para resumir, el libro de los Hechos es un libro ¿qué, hermano? Histórico. ¿Okay? El libro de los Hechos, ¿se puede extraer solamente el libro de los Hechos la doctrina para la iglesia el día de hoy? Hay doctrina, pero la doctrina más en su grueso se extrae de las epístolas, aunque el libro de los Hechos también tiene doctrina. El libro de los Hechos es la manifestación de la vida de Cristo en ¿quiénes? La vida de los primeros cristianos. ¿Okay? El libro de los Hechos se puede llamar como el libro de los Hechos de los primeros ¿qué? ¿Okay? Perfecto. ¿Quién es el escritor del libro de los Hechos? ¿Quién es el autor del libro de Lucas? No. ¿Quién es el autor del libro de Lucas? Eso es una conchita de mango y se cae una profesora. Así como ella lanza conchita de mango en su liceo. Ok, el libro de Lucas, el libro de los Hechos, entonces, escrito por Lucas. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, hermano.